Bueno, ¿qué tal? Después de tanto tiempo, vamos a seguir con las clases de matemática. Vamos a arrancar ahora con el tema de funciones, ¿sí? Y para poder entender un poco más en profundidad el tema de funciones, vamos a tener que explicar algunos contenidos previos, ¿sí? Sobre todo el uso de palabras, porque cuando hablemos de funciones vamos a decir que es una relación. Claramente no tenemos muy claro qué es una relación desde el punto de vista de la matemática, así que vamos a dar comienzo a un pequeño repaso y construcción del lenguaje, sobre todo, para que se pueda entender matemática y no operarlas, ¿sí? Sin entender y perder noción de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a empezar por el producto escalar. Y antes vamos a ver lo que es el par ordenado, que supuestamente nosotros tenemos que ir conociendo. El par ordenado lo define en dos puntos. Dice, dado dos puntos A y B, interesa por formar un conjunto que dependa de dichos elementos y del orden que se consideran. O sea que ahí nos está diciendo que no es lo mismo ordenarlos de la forma AB o BA. Por lo tanto, no los podemos ordenar random. Tiene que cumplir con esa condición. Vamos a seguir ahora con producto cartesiano. Todo esto para poder explicar qué es una función. En producto cartesiano tenemos dos conjuntos, A y B. A es el conjunto cuyos elementos, perdón, el producto cartesiano es el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados, cuya primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. ¿Y cómo se escribe? No. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo es la notación del producto cartesiano? Es A por esta X grande, B igual a B, que es el par ordenado, y me dicen que A tiene que pertenecer al conjunto A y B minúscula tiene que pertenecer al conjunto B. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tenga el conjunto A, que está formado por los elementos 1, 2 y 3, y B por los elementos 4, 5 y 6. En este caso, los conjuntos A y B estamos usando los números naturales. El producto cartesiano A por B nos decía que la primera componente tiene que pertenecer a A y la segunda a B, o sea que vamos a tener los elementos del producto cartesiano estarán formados por los pares ordenados 1, 4, 1, 5, 1, 6 y así sucesivamente. Si esto lo podemos hacer una representación a través de diagramas de Venn, se llaman esto, o conjuntos, nosotros tenemos A, el conjunto A se llama dominio, es decir, el conjunto de las primeras componentes se llama dominio. En este caso, nuestro dominio, 1, 2 y 3, esos elementos en particular se llaman preimágenes, y del otro lado está el codominio, que tenemos los elementos 4, 5 y 6. Estos son imágenes y tenemos las asignaciones hechas de 1 a 4, un par ordenado, 1, 5, el otro par ordenado, 1, 6, y así completamos todos los pares ordenados que forman este producto cartesiano. Ahora vamos a representarlos en los ejes cartesianos, ¿sí? Por eso el producto cartesiano tenemos acá y representaría el conjunto B. Ahí vamos a tener los elementos del conjunto B que se llaman codominio. Vamos a hacer un pequeño repaso. Y tiene un nombre, se llama eje de ordenadas. Y X es el eje del dominio que se llaman abscisas. Entonces, voy a marcar el primer par ordenado que corresponde al producto cartesiano A por B, que era el 1, 4. Ahí tenemos el primer elemento. Es decir, que cuando nosotros marcamos el par ordenado 1, 4, 1
pertenece al dominio, se llama preimagen y se ubica en el eje de abscisas, por eso también se lo conoce con el nombre de coordenadas de abscisas. Y 4, que pertenece al codominio, que es una imagen, se grafica en el eje de ordenadas, que es el eje Y. Es decir, que cuando yo tengo un par ordenado, la primera componente se llama coordenadas de abscisas y la segunda componente se llama coordenadas de ordenadas, que habitualmente, no significa siempre, son las letras X e Y, pero de manera correcta los ejes y los pares ordenados se definen o se nombran correctamente con el nombre de abscisas para los ejes del dominio y ordenadas para los del codominio. Sigamos con los pares ordenados que habíamos definido. Ahí tenemos para 1 con 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Y por último, 3, 4, 3, 5 y 3, 6. Bueno, todo esto nosotros es nuestro producto cartesiano A por B. Pasemos a la segunda parte. Vamos a definir ahora lo que son las relaciones. Sean A y B dos conjuntos de Rx y R sería una relación, X y son los elementos de la relación, y la relación es una propiedad. Una propiedad significa alguna característica que yo quiero denotar, ¿sí?, dentro de lo que definimos como el producto cartesiano. O sea, el producto cartesiano son todas las posibles relaciones entre dos conjuntos A y B. Por ejemplo, vimos 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Ahora, una relación es algunas de esas asignaciones o algunos de esos pares ordenados que nosotros por alguna circunstancia queremos separar del resto, ¿sí? Eso es una propiedad. Entonces dice que X pertenece a A y Y pertenece a B en ese orden. Estos elementos serán parte de los pares ordenados del producto cartesiano. Y cuando dice pares de los pares ordenados del producto cartesiano, nos están diciendo que este conjunto R tiene que estar incluido, ¿sí? Ahí está la simbología, dentro del producto cartesiano A por B. Es decir, que van a ser algunos de los pares ordenados del producto cartesiano. Y dice que es un subconjunto del producto cartesiano y se representa simbólicamente lo que acabo de explicar, como R es una relación entre A y B, si y solo si R está incluido en el producto cartesiano. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo elija este conjunto de elementos, ¿sí? El 1, 5, el 2, 4, el 2, 6 y el 3, 4. En el dominio tenemos 1, 2, 3 y en el codominio las preimágenes, y en el codominio vamos a tener los elementos que habíamos definido antes, que eran las imágenes. Ahora, no voy a marcar toda la flecha, vamos a marcar solo las que corresponden a la relación 1, 5, 2, 4, 2, 6 y 3, 4. Eso es una relación, ¿sí? Podemos buscar, no sé, que la suma sea par, que el segundo elemento, que los dos elementos sean pares, qué sé yo. Podemos buscar las relaciones que querramos de acuerdo a lo que queremos estar analizando. Ahora vamos a definir lo que es una función. Una función es una asignación de elementos pertenecientes a un conjunto llamado dominio a otro llamado codominio. Es bastante parecido a lo que estuvimos viendo a una relación. Por lo tanto, una función, en definitiva, va a ser una relación, donde nosotros vamos a asignar algunos elementos de mi dominio, elementos del codominio. Ahora,
La función se define de la siguiente manera. F a B, A me está indicando que es mi dominio, B me está indicando que es mi codominio. ¿Quiénes son A y B? Bueno, medio lo estuve diciendo y estuvimos viendo que son números. Nosotros ahí, en mi dominio y en mi codominio, vamos a definir qué tipo de números son los que vamos a usar. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser A o B, o los dos, pueden ser naturales con enteros, no sé, podemos marcar reales y irreales, complejos, o sea que hay veces el conjunto de los números que pueden ser los naturales, o los enteros, o los racionales, irracionales, reales, complejos, que son los números que uno más o menos estuvo explicando, sobre todo en los primeros videos. Si yo quiero medir personas y alturas, claramente en A vamos a poner los naturales y en B vamos a poner a los reales positivos, ¿no? Ni siquiera vamos a marcar los reales negativos, porque no hay alturas negativas. Entonces no tiene un sentido a B asignarle el valor de todos los reales. Podemos decir que son los reales positivos, podemos decir que son todos los reales, porque ahora vamos a ver que no importa, pero de A tenemos que usar los enteros, los naturales para las personas. Y después se denota f de x igual y. ¿Cómo se lee esto? De la siguiente manera. A x, que es un elemento de mi dominio, le aplico f. Y f me va a dar un valor. El valor lo vamos a llamar y. Así se lee. F de x igual a y significa que a x le aplico la función f y nos da el valor y. Por eso también otro nombre que tienen las funciones son aplicaciones o transformaciones. Transformamos un elemento x en un elemento y. Vamos a ver ejemplos. Tenemos el dominio, el codominio, ponemos los elementos de nuestro dominio y vamos a agregar un valor random x. Y vamos a elegir la función 3x más 1. Una función que para nosotros es una función lineal. Después la vamos a ver en profundidad. Y vamos a ver qué elemento le correspondería a 1. Bueno, nosotros lo que hacemos es a 1 le aplico f. ¿Qué significa aplicar f? Es decir, que vamos a este valor que elegimos random, 1, multiplicarlo por 3, sumarle 1 nos da 4. Nos genera el par ordenado 1, 4, que también yo lo puedo representar como f de 1 igual a 4. O sea, son las formas de que yo puedo representar un par ordenado. Entonces, del otro lado, ¿a quién vamos a tener? A 4. Lo puedo hacer con 0. Hacemos la cuentita. Ponemos 3 por 0 más 1, 1. 1 es la imagen de 0. Con 2 nos va a dar 7. Y ahora, en x, el valor que nos va a dar, habíamos dicho hace un rato, que es el valor y. Es esa la lógica de la forma con que se denota, se anota una función. Entonces vemos que esto es bastante parecido a una relación. Y entonces, ¿cuál es la distinción entre una relación y una función? Porque hasta ahora no hay diferencias. Veamos. La función es una relación, perdón, pase más y medio rápido. Acá tenemos f de a, los reales, b, los reales, y f de x, en nuestro caso es 3x más 1. Vamos a profundizar. Entonces decía, f de a en b es una función si, solo si, cumple con dos condiciones. Es decir, es una relación, nuestra función, que cumple con dos condiciones. Una se llama condición de existencia, en términos lógicos,
es condición necesaria. Es decir, que para que algo sea función, esto sí o sí lo tiene que cumplir. ¿Qué no significa que sea suficiente? Dice, en símbolos, para todo X que pertenece a A, es decir, que X serían las preimágenes que pertenecen al conjunto A, que es mi dominio, existe un Y, que era la imagen, que pertenece a B, que era mi codominio, tal que cumpla que hay una asignación entre X e Y, que es f de X igual a Y. Para todo implica que no puede haber elementos de X que no tengan imágenes en mi codominio. Si hay un elemento de X que no tenga imagen en mi codominio, entonces esa relación no es función. Nosotros, cuando planteamos el producto cartesiano y elegimos una relación, había elementos del dominio que no tenían asignaciones en el codominio. Para una relación, eso no es ningún impedimento de existencia, pero para una función sí es condición necesaria que todos los elementos tengan que tener una imagen en mi codominio. La otra condición que tiene que cumplir una función es la condición de unicidad. Unicidad viene de la palabra único y esta propiedad se denota en símbolos de la siguiente manera. Para todo X que pertenece a A, es decir, para todas las imágenes de mi dominio, y para todos los elementos Y y Z que pertenecen a mi codominio, f de X es igual a Y y f de X es igual a Z. ¿Qué me está diciendo? Que X tiene que tener imagen Y X tiene que tener imagen Z, pero para que se cumpla esta condición, Y Z tiene que ser el mismo elemento. Es medio confuso, se entiende que es confuso, pero ¿qué me está diciendo? Que para que esto suceda, X y Z no pueden ser distintos. Si Z son distintos, entonces esto no es una función. Tienen que ser el mismo elemento. En otras palabras, para cada valor de X, tengo que tener un único valor de Y. Es decir, que de X no puedo tener dos asignaciones. No pueden salir dos flechas de X hacia mi codominio. Para una relación no pasaba nada, pero para una función sí pasa. No es una función. Es una condición suficiente, se le dice, a la de unicidad. Es decir, que para que una función exista tiene que cumplir una condición necesaria, la de existencia, y una suficiente, que sea la de unicidad. Tienen que cumplir las dos. Vamos a ver ejemplos gráficos para que entendamos un poco. Por ejemplo, acá no cumple con la condición de existencia, porque 1 en el conjunto X no tiene imágenes en Y. En el próximo ejemplo, no solamente no cumple la condición de existencia, porque 4 no tiene asignaciones, sino que tampoco cumple la de unicidad, porque 3 tiene dos asignaciones, B y C. Las dos son relaciones, pero no son funciones. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, mi dominio está completo, hay flechas que salen, o sea que cumple con la condición necesaria, es decir, la condición de existencia, y de cada uno de los elementos sale una flecha, también cumple con la condición de unicidad. No se confundan que 4 recibe dos valores de X, porque eso no es lo que está pidiendo la condición, sino que de X salgan unas flechas, no que de Y lleguen una flecha. Pueden llegar a 4, pueden llegar, por ejemplo, todos los elementos de X pueden llegar a 4 y sigue cumpliendo con la condición de existencia de una función. Acá, por ejemplo, salen una flecha de cada uno y tenemos elementos de Y que no llegan ninguna flecha, tampoco que no esté completo mi codominio, o sea que todos los elementos de Y tengan alguna asignación, impide
que esto sea una función. Es una función. Veamos ahora otro ejemplo. Acá vamos a hacer una gráfica. Ahí tenemos una función. Nuestro dominio va entre A y B. Entre A y B, todos los elementos tienen imágenes. Todas las imágenes de mis elementos están formadas por un par ordenado A, y después habrá sobre el eje de las Y un f de A, para B también, y todos los elementos entre A y B tienen imágenes. En este caso, entre A y B, C no tiene imagen, por lo tanto, esto no cumple con la condición de función. Si mi dominio fuese, vamos a poner ejemplo, no está muy definido, pero si mi dominio fuese entre A y B, C no tiene imagen y todos los elementos entre C y D no tienen imagen, esto no estaría cumpliendo con la condición de existencia. En este caso, si yo defino mi función que va entre A y C y puedo definirla que B tiene otra imagen, cumple con las condiciones. Entre C y D puedo no poner que sea mi dominio. Eso es válido. Y acá vamos a poner un ejemplo donde no cumple la condición de unicidad, que sería que, por ejemplo, que para los elementos cuya coordenada de abscisas, es decir, elementos del eje X, en este caso C tiene infinitas imágenes, ¿sí? Entonces no sería una función porque no cumple con la condición de unicidad. Definiciones. Dominio. Dice, el dominio de una función, que es el conjunto A, es el conjunto de valores X para los cuales es válida la función. Dominio. Y ponemos 3 elementos. El codominio de F es B. Y tiene una serie de elementos. Ahora, para la función significa que la primera parte del dominio, este es un elemento de X que tiene una imagen, o sea que valida la función. Este es otro elemento de X que también tiene imagen, cumple con la condición válida de la función. Y este es otro elemento. Ahora, este grupo de elementos que están dentro de mi codominio tienen un nombre específico. Este conjunto se llama conjunto imagen. Es un conjunto que puede estar incluido, que está incluido en el codominio, es decir, un subconjunto, o todo mi codominio puede ser imagen, es decir, que puede ser incluido o igual. Acá dice que I pertenece a B, que serían estos 3 puntitos I, tal que I es igual a f de X, como vimos acá. Para este elemento para cada uno de los elementos de X tengo asignaciones hechas, y X pertenece al conjunto A. En matemática hay que aclarar todo el tiempo. Y ahí marcamos que este se llama el conjunto imagen. Entonces en una función yo puedo tener codominio y puedo ser específico y decir imagen. No necesariamente tienen que ser iguales. Algunas funciones, el codominio y la imagen coinciden. En otras funciones, el codominio y la imagen no coinciden. Vemos este caso. Acá tenemos una función, ¿sí? Es una función cuadrática. Entonces, nuestra función cuadrática, vamos a hacer un zoom. Vemos que para cualquier valor de X que yo tome, no se ve acá, pero fíjense que a medida que voy aumentando, todos los valores de X tienen imágenes, ¿sí? Algunas de las imágenes, por ejemplo, no sé, para este valor de X la imagen es 0, para este, a ver si me deja marcar otro punto, a ver este punto, me deja medio rancio. Bueno, todo esto sería mi dominio, y el codominio, ¿sí?, es todo el eje de ordenadas. Ahora, mi codominio coincide con el conjunto imagen. Veamos cómo son las imágenes. Si yo
Tomás, vamos a usar un lápiz acá. Acá. Pero se me anula esto. Bueno, vamos a dejar acá el lápiz. Por ejemplo, para este valor de X, tengo la imagen en Y acá. Para este valor de X, tengo una imagen de Y con pulso acá. Para este valor de X, tengo la imagen, a ver si me deja bajar. Chambos. Vamos a ver, ahí vamos a bajar un poco más. Vamos a usar de vuelta el lápiz. Tengo esta imagen de ahí acá. ¿Sí? Fíjense que en mis imágenes tengo una imagen acá, una imagen acá. ¿Sí? Tengo una imagen acá. Todos estos puntos son imágenes, pero fíjense que este es el último o el valor más grande de Y que yo pueda elegir, que corresponderá cuando X vale 0. Es decir, que si yo tuviese que marcar dentro de esa recta los valores que tengo de imagen, vamos a tener que pintar, ahí lo vamos a pintar. Entonces, mi dominio dijimos que era todo el eje de las abscisas y mi conjunto imagen sería todo esto. Todo esto hasta menos infinito. ¿Por qué? Porque si yo acá tuviese que trabajar con los conjuntos que estábamos trabajando recién, nosotros ahí teníamos graficada, ¿sí?, la función y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces yo puedo elegir menos 1, cuando lo reemplazábamos nos daba 3. 0 nos da 4. Si yo reemplazo menos 2, nos da 0. Si yo reemplazo 2, también nos da 0. Y si reemplazo un número más grande como 6, que sería 6 al cuadrado, 36, 4 menos 36 daría menos 32. Que sería este valor, el de 6, abajo nos daría menos 32, fíjense que, o menos 6, que también nos daría menos 32, fíjense que todos estos valores, desde 0 hasta menos infinito, sería mi conjunto imagen. Vamos a ponerlo como corresponde. Se pone ahí, imagen de mi función. Y todo el eje de las X, que serían los reales, sería mi codominio de la función, serían todos los reales. Mi imagen iría incluyendo a 4 hasta me. Esperen que me equivoqué. Vamos a corregir esto. Porque cuando uno va a escribir los conjuntos, se escriben desde el más chico, que es menos infinito, hasta 4, incluyendo el valor de 4. ¿Sí? Eso sería mi conjunto imagen. Y mi codominio serían todos los reales. Por lo tanto, el conjunto imagen dice, dada una función de A y B, se denomina conjunto imagen de la función al subconjunto de B formado por todas las imágenes de los elementos de A y se denota de la siguiente manera.
Sigamos. Por ejemplo, acá yo tengo, mi dominio va entre 1 y 5 y mi codominio va entre 2 y 4. Ahí tenemos. ¿Cómo se puede definir de acuerdo al codominio? Perdón, mi dominio va de 1 a 5 y mi codominio son todos los reales. Esa es una forma de poder definir una función. 1 y 5 el dominio, reales es el codominio. Pero el conjunto imagen son nada más los elementos que están entre 2 y 4, que es un subconjunto de los reales. Veamos algo bastante útil. ¿Cuáles son los puntos notables? Bueno, yo lo llamo conjunto de los puntos notables porque en general el conjunto de los puntos notables aplica para todas las funciones, claramente. Serían las intersecciones de mi función con los ejes coordenados. Y tenemos de ahí tenemos una función random igual a f de x, y tenemos el valor cuando ahí dice y de 0 igual a b, y después tenemos x0, x1 y x2. Bien, vamos, se denomina ordenada al origen b a la imagen del valor 0 perteneciente al dominio funcional. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando x vale 0, mi ordenada al origen, en este caso va a ser b. ¿Sí? Yo reemplazo en mi función f de x, reemplazo por 0 y la imagen es b. Por ejemplo, cuando vimos la función 3x más 1, vieron que yo había elegido a propósito 0, f de 0, hacíamos 3 por 0 más 1, 1. 0, 1, ese punto se llama ordenada al origen, que se lo escribe 0 f de 0 o 0b. Acuérdense, ordenada al origen corresponde las imágenes cuyo valor de preimagen es el elemento 0. Y después tenemos las raíces. Se denomina 0 o raíces al valor o valores del dominio funcional cuya imagen es 0. Es decir, ¿qué valores de x tienen por imagen 0? Y en este caso tenemos x0 que tiene imagen 0, x1 que tiene imagen 0, x2 que tiene imagen 0. Y fíjense que qué curioso o no tan curioso, que hablamos de una ordenada al origen, pero de muchas raíces. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo tengo dos ordenadas al origen, es decir, dos valores que tienen imagen 0, no sería una función, porque la función dice que para cada elemento del dominio tengo que tener una imagen. O sea que si yo tengo una función que tiene dos valores de ordenada al origen, claramente no es una función. En cambio, los ceros sí, porque yo puedo tener para un mismo valor de y varios valores de x asignados. En este caso son 3, x0, 0, x1, 0 y x2, 0. Es decir, serían los valores de x, que yo los reemplazo en la función, hago toda la cuenta y la imagen de ellos es 0. Esas son las raíces, son los puntos notables. No todas las funciones tienen ordenadas al origen, no todas las funciones tienen ceros. Vamos a definir qué es una función monótona. Una función monótona, que significa mismo comportamiento, se define de acuerdo a que si mi función crece o, vamos a ver después, que decrece. Crece sistemáticamente, así que, ¿cómo puedo denotar que algo crece sistemáticamente? Dice, f de a en b, dominio codominio, acá está la función, es creciente si, solo si, para todo valor de x, vamos a elegir 1 y x2, o sea, para cualquier valor de x1 y x2, tal que cumpla, acá quedó xq, pero sería x1 tiene que ser menor que x2, las imágenes f de x1 y f de x2 tienen que cumplir con la misma relación. Es decir, que si yo elijo un valor de x y otro valor de x y el segundo valor de x es más grande, las imágenes de ambos tienen que cumplir esa misma condición. Por ejemplo, en este caso, x3
es menor que x4, la imagen de x3 es menor que la imagen de x4. Es decir, x3 es menor que x4, las imágenes de x3 y x4 son iguales, menores. En cambio, x1 y x2 también cumplen una condición de monótona que tiene el mismo comportamiento porque sería constante el comportamiento. En ese caso, no sería una función monótona creciente, sería una función monótona y la monotonía constante. Es decir, que para x1, que es menor que x2, comparten el mismo valor de y, la misma imagen. Pero ahí no crece ni decrece, no hace nada, se mantiene constante. También podemos tener en las funciones monótonas lo que se llama estrictamente creciente, es decir, que crece todo el tiempo. Y después tenemos las decrecientes. En las decrecientes, esto sería estrictamente decreciente, es decir, que cuando aumento el valor de x, las imágenes de esos valores de x, en vez de aumentar, disminuyen. Eso sería monótono decreciente. Ya vamos terminando. Intervalo de positividad. A ver, no. Después vamos a ver intervalo de positividad. Bueno, entonces, vimos lo que es una relación, vimos lo que es una función, cómo se tiene que escribir, qué es el dominio, qué es la imagen, y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una función. Faltaría explicar ahora qué sería el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Bien, como decía recién, por último nos va a quedar lo que serían las funciones, que es el conjunto de positividad. Conjunto de positividad se denomina el intervalo de una función que verifica que para todos los x que pertenecen al dominio de mi función, sus imágenes, es decir, sus f de x, son mayores a 0, significa que son positivas. Y obviamente, el conjunto de negatividad sería el intervalo donde se verifica que para todos los valores de x, pertenecientes al dominio de la función, sus imágenes son negativas. Vamos a tomar este caso de una parábola, ¿no? Pero uno tiene que prestar atención que tanto el conjunto del dominio del crecimiento y el decrecimiento y la positividad y la negatividad, yo lo que voy a contestar son los elementos del dominio, no las imágenes. Los valores de x que tienen imágenes positivas en el caso del conjunto de positividad, o imágenes negativas en el caso del conjunto de negatividad, y en el conjunto de crecimiento y decrecimiento, si elijo dos valores de x, que sus imágenes, que por ejemplo, elijo un valor de x y otro valor de x, y el primero es más chico que el segundo, la imagen del primero tiene que ser más chica que la imagen del segundo. Entonces digo que es creciente. Pero siempre se contestan los valores del dominio. Acá, en este caso, ¿quiénes van a tener valores positivos? 1 y 5 no, porque son 0. Listo. Recuerden que nosotros decíamos que los números podían ser positivos, negativos o 0. Bueno, los que son 0 no son ni positivos ni negativos. El conjunto de positividad, que va con el símbolo de estricto, significa que no es igual a 0. 1 y 5 no están en ninguno de los dos conjuntos, ni el conjunto de positividad ni el conjunto de negatividad. Cuando uno lo va a escribir, esto lo tenemos que escribir con paréntesis. Y después tenemos desde menos infinito hasta 1, excluyéndolo, tenemos esto que sería el conjunto de positividad. Y esta parte, que serían los valores más grandes que 5, también es conjunto de positividad. Es decir, los valores de x cuyas imágenes son positivas, mientras que los valores que van a estar comprendidos entre 1 y 5 sería el conjunto de negatividad. Estos temas lo vamos a trabajar un poco más con los ejercicios en otro video. Bueno,
Con esto damos por terminado el tema de definición de funciones y qué representa, qué es el conjunto de positividad, qué es el conjunto de negatividad, qué es el crecimiento, qué es el decrecimiento, qué son el conjunto de imagen, qué son los ceros, la ordenada del origen, el dominio y el codominio. En el próximo empezaremos a trabajar específicamente algunos de los tipos de funciones, función lineal, función cuadrática, funciones polinómicas, pero todas ellas cumplen con todas las condiciones anteriormente explicadas, ¿sí? Todas van a tener conjunto de positividad, conjunto de negatividad, aunque no tengan, aunque sea vacío el conjunto, no importa, lo tienen. Y trabajaremos con cada una de ellas. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, por favor, siempre suscríbanse, hagan comentarios, lo que necesiten, y los likes sobre todo. Chao, chao.